Está con nosotros Sergio Siciliano, que es ex subsecretario de Educación de la provincia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? ¿Cuál es el problema? Bueno, a ver, un poco empezamos a estudiar el tema a partir de que se viralizaron varios papás, uno en Bahía Blanca, hace poco en Lincoln, que cuestionaban al gobierno en distintos actos y a una maestra, una directora, porque los chicos no tienen clase. Cuando uno recorre la provincia de Buenos Aires, los pibes no tienen clase, por H o por B no tienen clase. Entonces empezamos a pedir explicaciones, a ver el gobierno qué nos decía, cuál era el motivo, y no nos respondieron pedidos de informe o consultas que hicimos. Entonces analizamos una base de datos que es la designación de docentes. Hay un sistema, el HOST, que tiene la provincia de Buenos Aires, que asigna a los docentes los empleados. Entonces miramos cuántos eran. Bueno, descubrimos que había por lo menos 6.538, 6.540 cargos que no se habían cubierto desde el inicio de marzo. Desde marzo no se cubrieron esos cargos. Y cuando uno mira, no es en toda la provincia, es particularmente en algunos distritos. Y entonces nos acercamos a hablar de esos distritos y decimos, bueno, con gente de los gremios, con papás. Bueno, hay escuelas que están en zonas muy inseguras, hay escuelas que tienen situaciones edilicias muy terribles en las cuales no se quiere asistir a trabajar. Obviamente no les conviene porque no pasa el colectivo, porque hay que caminar en zonas de barro. Por distintas situaciones esos cargos no se cubren. Entonces en una escuela de 6 maestros, ¿no?, de primero a sexto, se cubren 3 o 4, pero ¿qué pasa? La vicedirectora pasa a ser maestra, la secretaria de la biblioteca, si tiene, pasa a ser maestra, y así se va reemplazando un poquito. Con lo cual, los pibes no tienen clase todos los días, tienen algunos días sí y unos días no. Sergio, ¿y qué falta? ¿Contratar maestros o son maestros que se van yendo del sistema por lógica y no son reemplazados? ¿Cuál es la situación que explica esto? Hay un poco de todo eso, hay docentes que se jubilan y no hay ingresos nuevos al sistema. No faltan docentes en todo el país, pero en la zona centro sí, en la ciudad de Buenos Aires algunas materias particulares, en otras provincias inglés, biología, por supuesto. Pero que falten maestros de jardín o maestros de primaria, esto nunca había pasado. Y tiene que ver con que después de la pandemia también muchos hacen trabajo para distintas plataformas, entonces cobran en dólares o cobran otros salarios. Pasa que la tarea es muy difícil, la problemática que reciben. A ver, nosotros a veces nos olvidamos, pero hay 7 de cada 10 pibes que están por debajo de la línea de pobreza. Y cuando no hay nada del Estado que funcione, el que tiene que atender esa circunstancia es el maestro. Y a veces las realidades son muy complejas atenderlas en el conurbano. Yo escucho a veces mucha crítica hacia el maestro, de errores, de cosas, y la verdad que algunas son justificadas. Pero también yo me pongo como maestro, ¿no?, a pensar, ¿saben lo difícil que es afrontar esta problemática social de violencia, de pobreza, donde todo el Estado falla y lo único que queda a pie más o menos la escuela? Ahora, hay maestros desempleados que no están, perdóname, Pablito, sí. ¿Hay maestros desempleados que no están contratando, que podrían contratar, o se reciben menos maestros? Hay una ineficacia además en la designación, porque por ejemplo, a partir que salió esta nota de esta investigación, me llovieron en las redes un montón de cargos de maestros, y dice, yo estoy anotado hace un montón de años, pero la provincia de ahora, de Buenos Aires, si no sos de Suteba de Baradel, no entras a laburar. Entonces, también hay otros distritos pasa esto. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en otra, Córdoba, ¿pasa esto? Bueno, no en estas dimensiones, esta cantidad, y tampoco es que no se designaron desde comienzo de año. Tal vez hay ausentismo de algún maestro, o como decía, de alguna materia en particular. Inglés hay un problema, porque tenemos faltante de profesores de inglés y porque están dando clases en un montón de plataformas para todo el mundo. Lo que digo es, si hay un problema sistémico, como los médicos, que cada vez por los honorarios bajos ni quieren hacer residencia, si algo parecido está pasando con los maestros, o si además de que eso pudiera estar ocurriendo en algunos distritos, no sé, ocurre especialmente más por alguna cuestión de falta de asignación de los cargos, temas administrativos, presupuestarios. Bueno, no pasa en todo el país, en algunos lugares no sobran maestros, en el norte sobran maestros. Hay institutos de formación docente en algunas provincias por demás. De hecho, en Chaco, Menenciano Sena tenía un instituto de formación docente y firmaba certificados. Esos docentes después podrían venir a ejercer a la ciudad de Buenos Aires porque el título es nacional. Con lo cual hay como una mala distribución de la formación docente a nivel país. Pero particularmente cuando uno mira en la provincia, vos te das cuenta que tiene que ver con las juntas de clasificación, quién maneja ahí la designación, los actos ¿Cómo es ese tema? Porque hablaste de Suteba, que si no pertenecen a Suteba no pueden entrar, lo cual, digo, es monstruoso y me parece que no lo podemos naturalizar así. Bueno, el sistema de designación docente tiene juntas de calificación, ¿no? En cada distrito, la Ciudad de Buenos Aires es único, pero en los distritos de las 135 distritos de la provincia de Buenos Aires
tienen juntas de calificación y ahí se van llamando actos públicos para cubrir. Obviamente, cuando vos le entregás el poder administrativo a la gente de un determinado gremio o mirás para un lado, esas coberturas no se van haciendo por acto público como corresponde, se van haciendo por otros mecanismos que tiene el estatuto, que son las vías de emergencia, cosas que se prevían para resolver temas mínimos. Pero cuando esta situación se agranda, se va haciendo la bola, la pelea entre un sector que se llama la multicolor contra la celeste, los paros que se registran, no se registran, a esto sumale que están habilitados los directivos para suspender clases por cualquier motivo. ¿Cómo es eso? Y porque a partir de esta gestión se tomó una resolución del 2011 que con menos de 10 grados se pueden suspender clases. Los días de clase, el directivo decide si se suspende clases o no. El directivo es el director de la escuela. El director de la escuela puede decidir eso. Y también, si como tuvimos los primeros días del año, este ciclo escolar, ¿se acuerdan que había altas temperaturas, nunca había pasado? También se suspendían. En algunos casos es justificado porque no hay agua en algunas escuelas, entonces tampoco puedes hacer funcionar una escuela sin agua. Pero en otros casos sabemos que también hay un fuerte componente político en esto, decisiones internas gremiales. A Baradel solo le hicieron a Kicillof le hicieron solamente 2 paros. Uno fue por la problemática de Jujuy y la otra por una problemática en Chubut. Pero sin paro las escuelas igual no funcionan, ¿eh? O sea, sin paro de Baradel, las escuelas en la provincia de Buenos Aires tienen muchísimos días en los que están cerradas, horario en el que entran tarde, vos lo sabés perfectamente. Los chicos están teniendo entre 2 y 3 días de clases completo por semana en determinadas escuelas y en esta cantidad que estamos hablando. Hay 5 millones de alumnos en la provincia, eso contempla casi la mitad, un poquito menos, que son escuelas de gestión privada, que también algunas tienen esta problemática de cobertura, pero en general pasan en secundaria, en esto de cubrir un profesor de matemática, un profesor de química, un profesor de biología. Ahora, en primaria, en inicial, es una problemática creciente y muy particular de la provincia. Perdón, pero hay algo que no me entra en la cabeza. ¿Qué docente puede no querer que haya clase? Vos decís, 2 o 3 días, digo, ¿qué docente no quiere que haya clase? Explícame, porque eso yo no lo entiendo. No, a ver, hay discusiones gremiales de internas. Entonces vos tenés la multicolor, que es un sector, dentro de su TEBA está la celeste, entonces se disputan, hay elecciones, hay posicionamientos internos, entonces por algún motivo local, porque una escuela no tiene las condiciones edilicias que este sector pretende, porque hay un paro de auxiliares de portería, entonces la directora dice, bueno, yo necesito para funcionar esta escuela 5 auxiliares, tengo 3 o tengo 2 y no puedo abrir la escuela. Bueno, hay un montón de situaciones diversas, algunas supongo que serán, y entiendo que serán bien intencionadas, y otras no lo son, porque las vemos todo el tiempo. Este cansancio que manifestaba este papá tan simbólico de Bahía Blanca, creo que charló con ustedes, era el cansancio de decir, che, no hay futuro. Yo estuve con una mamá de José Cepaz, en José Cepaz, y me dice, mi hija va 2 días a la escuela por semana. Y esto se replica y te pasa en un montón de distritos. Ahora, ¿cuánto hay si vos hicieras foco en los institutos de formación docente? ¿Cuántos docentes se gradúan en tiempo y forma? ¿Cuántos docentes en el sistema hay con título habilitante? Esto es que no han terminado la carrera y aún así empiezan a trabajar porque hay una carencia de docentes titulados. Y finalmente, ¿cuánto de esa estructura habla de la calidad educativa que un gobierno piensa? Bueno, esa es vos acabas de dar la discusión de fondo. El problema es la formación docente. Miren, en Argentina un docente promedio tarda 7 años en recibirse. ¿Y las promedio. carreras son de cuántos años? Y las carreras son de 4 teóricos. Bueno. Me está escribiendo el profesor Soli, ex rector de Buenos Aires, dice, para colaborar con la discusión, se reciben pocos docentes, tarda muchísimo tiempo, promedio 6, 7 años, sobre todo en matemática, física y química. Y es cierto que los de inglés se reciben y a lo mejor van a trabajar en empresas. Por ejemplo. Esto es así. Bueno, tiene como, voy a decirlo mal, un periodo de maduración muy largo. Son carreras de 4 años. Promedio. Creo que hay que revisar los planes de estudio. Además, para recibirte de maestro, el plan de estudio es muy parecido al ser licenciado en educación. Un licenciado en educación hace una cosa y un maestro tiene que hacer otra. Entonces, cuando vos pasaste, mi vieja se recibió, la maestra normal, con el secundario. Después pasás 2 años, después pasó a 3 y hoy ya son 4. Y en la realidad 7. Y eso hace que se desestime porque después la retribución que recibe el docente
no es significativa con los años de comparación. Eso te quería preguntar, ¿el factor salarial es un factor que decida o desaliente a la gente a estudiar docencia y a ejercer la docencia en las escuelas? O sea, totalmente, y el reconocimiento ¿maestros mejor pagos también. serían más maestros también? Maestros mejor pagos habría más maestros y serían mejores maestros. Ahora, solo eso no alcanza, porque si no revisás la formación de base, por ejemplo, un docente en un plan de estudio a veces no tiene ni siquiera las herramientas para enseñar a leer y escribir, un maestro, pienso, ¿no? Entonces, también hay que revisar cómo nos estamos formando. Bueno, porque hay en Argentina, ¿se acuerdan los debates? Que hay un debate, es más un análisis de la didáctica de la lengua y no tanto herramientas prácticas para enseñar a leer. Entonces estamos en la discusión del método. Acá hubo una nota. La herramienta para no te sirve de nada si no sabes leer. Y bueno, ahí hay un debate, entonces se supone que el docente viene con una base de la casa donde sabe leer y escribir, donde terminó el secundario, entonces solo el profesorado le da las herramientas didácticas para enseñar. Son debates que el mundo no tiene, que nosotros seguimos discutiendo y los resultados son los que vemos todo el tiempo. De que ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos estos debates? Porque hay una sobreideologización del debate educativo y una pedagogía del populista, pobrista, donde el chico no se lo puede corregir, donde se lo apaña, donde pobrecito no se le puede poner ciertos límites. Bueno, y todo eso se va corriendo. Entonces no te vas fuera de la pista de un día para el otro. Te vas de a poquito, pero siempre. Cuando vos sacás una cosa, otra... Entonces Argentina discute si se puede tomar escuela. El mundo no discute eso. Argentina se discute si se le puede pegar a un docente, si hay que hacerle caso. Vos tocas un timbre y eso es un quilombo porque ya sos un represor si lo haces entrar en el recreo. Son esos debates que se dan y bueno, va permeando en la formación. Sergio, muchísimas gracias. No, gracias.